Existen dichos interesantes sobre las palabras que decimos. Por ejemplo, de seguro ustedes han escuchado algo como: las palabras se las lleva el viento. Ese sí se lo saben, pero ¿qué tal el Salmo 119? Ya los quisiera ver. Y esto es verdad, cuando nosotros hablamos en cuestión de promesas dichas, es verdad que las palabras se las lleva el tiempo, pero no siempre las palabras se las lleva el tiempo. Estoy seguro que cada uno de ustedes han de tener palabras atesoradas en el corazón. Palabras que por más que quieren ustedes moverlas, son difíciles, ya sea porque alguien de mucho valor se las dijo o fueron palabras muy hirientes. Miren lo que dice Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Golpes de espada. Son palabras tan fuertes que parecería como si estuvieran golpeando. Pero ¿por qué esas mismas palabras tienen tanto impacto en unas personas y en otras personas no tienen el mismo impacto? Bueno, porque hay quienes saben qué hacer con las palabras y hay quienes no saben qué hacer con las palabras. Hay quienes evalúan esas palabras adecuadamente y dicen, estas las atesoro, y hay quienes dicen, estas palabras no me sirven de nada, mejor las desecho. Hay quienes mueven la doctrina que está en su corazón a segundo lugar para poner en primer lugar esas palabras, lo cual no se debe de hacer. Poner palabras humanas sobre la perfecta revelación de la palabra de Dios no es adecuado, no es correcto, y el precio que se paga es muy alto. Por lo tanto, debemos de tener cuidado qué hacemos con las palabras que escuchamos. Debemos de proteger nuestro corazón de todo lo que entra ahí. Dice Proverbios 4:23, ustedes se lo saben. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Haz todo lo posible, Juan, por proteger tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Porque tu vida depende de lo que le pongas ahí en el corazón. La Biblia nos presenta diversos casos donde personajes alteraron o cuidaron fervientemente su corazón. Cada ejemplo nos muestra consecuencias de la manera en que protegieron su corazón o descuidaron su corazón. Estos ejemplos están ahí divinamente inspirados para nosotros, para nuestra amonestación, para que vivamos vidas en santidad para la gloria del Señor, sin importar quién esté enfrente de nosotros y las palabras que nos digan. Quisiera terminar este tema del corazón con este ejemplo. Dice Paul David Tripp: si mi corazón es la fuente de mi problema con el pecado, entonces un cambio duradero siempre debe de viajar a través de la carretera de mi corazón. Así de importante es nuestro corazón. Hemos platicado que el corazón se divide en tres partes. La parte cognitiva, que ustedes van a, si quieren apantallar a alguien, le dicen, no, pues la parte cognitiva. Pero si no lo quieren apantallar, simplemente díganle, es donde están los pensamientos, donde se almacena la información. También la parte afectiva, que es donde están las emociones, los sentimientos. Y la parte volitiva, que es donde está la voluntad, las decisiones, lo que hacemos, lo que queremos llevar a cabo. Y el día de hoy me gustaría hacer una radiografía de corazón a David. Vayan por favor a 1 Samuel 21:10. Por cierto, este es el pasaje que vamos a estudiar el próximo domingo en el servicio en español, pero nuestro enfoque va a ser todo el capítulo, no nada más esta sección. Pero miren lo rico que es la palabra del Señor, es un tesoro.
Es una mina donde podemos extraer conocimiento divino. David, como ya lo hemos estado estudiando, está huyendo de Saúl porque lo quieren matar. No había lugar donde David pudiera esconderse. De hecho, David intentó ir con el profeta Samuel y ahí fue Saúl. No puede tener descanso ni en palacio, ni en su casa, ni en su propia tierra. Así es de que David sale huyendo. Por eso decide huir a tierra de los filisteos, que por cierto, no sé si se acuerdan, pero los filisteos eran sus enemigos. Miren lo que dice Primera de Samuel 21:10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. El problema es Saúl, intenta huir de Saúl. Y fue a Aquis, rey de Gad. ¿Alguien se recuerda quién era de Gad? ¿No se acuerdan? El chaparrito ¿cómo se llama? Exactamente, Goliat. Goliat era de tierra de Gad. Lo leemos en Primera de Samuel 17:4. Y él pensó, seguramente aquí no me halla Saúl. Y sí, no creo que Saúl lo fuera a buscar allá. En tierra de Gad, los siervos del rey Aquis lo reconocieron. David ya no pasaba desapercibido. Y miren el comentario que hace uno de los siervos, versículo 11, Primera de Samuel 21. Vamos a estar ahí estacionados. Primera de Samuel 21:11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es David el rey de la tierra? ¿No es de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Su fama ya se había acrecentado de David. David escucha esas palabras, pero no solo las percibió con sus oídos. David decide hacer algo más con esas palabras, algo que tú y yo muchas veces hacemos. Miren el versículo 12 en su primera parte. ¿Qué hizo David? Y David, ¿qué? Puso. Subrayen esa palabra. Puso en, ¿dónde? En su corazón esas palabras. Pregunta para ustedes, ¿están listos? ¿En qué parte del corazón puso David esas palabras? ¿Dónde? ¿Mande? Exactamente. En su parte cognitiva. Él decide y dice la Biblia que puso ahí estas palabras. ¿Qué quedó abajo? Seguramente quedaba abajo lo que él creía de Dios, lo que sabía de las doctrinas bíblicas. Cuando dice esta palabra puso, según el diccionario, es colocar un objeto en un lugar específico. Usualmente es poner ese objeto en una posición nueva, una posición relevante, como cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén. Se usa la misma palabra, puso, Génesis 2:8. Eso quiere decir que David escucha estas palabras y las atesora y las pone en un lugar importante. ¿Qué es lo que hizo David con esas palabras que escuchó según esta definición? Eso. Podemos decir que tomó esas palabras y las puso en un lugar de prioridad en su corazón, en su mente. Le dio un gran valor a las palabras de estos filisteos y la información que tenía antes pasó a segundo lugar. No podía dejar de pensar en esas palabras. Eso definitivamente va a afectar a David. No es posible que no le altere el corazón. Piensa en tu vida. Alguien dice algo o te hace el día o te lo arruina solo con un par de palabras. Así de fuerte es lo que decimos. Estas palabras fueron pronunciadas por gente incrédula,
pagana, ignorante de Dios, ¿debía David darle ese valor a las palabras? No, no. ¿Qué debía de haber hecho David con esas palabras? David debía hacer lo que hemos estado repitiendo durante este curso de consejería bíblica, evaluar esas palabras a través de las doctrinas bíblicas. Vayan conmigo al Salmo 119. David no pensó quién le dijo esas palabras, la intención de esas palabras, qué hacer con esas palabras. Miren lo que dice Salmo 119, versículo 11. En mi corazón, ¿dónde? En mi corazón. ¿Qué es lo que ha guardado este salmista? Sus dichos. ¿Para qué? No, eso que dicen estos incircuncisos filisteos no va a estar en primer lugar, no me va a controlar mi mente. Lo que va a controlar mi corazón son los dichos del Señor, su santa palabra. Miren el versículo 36. Salmo 119, 36 dice, inclina mi corazón ¿a qué? Tus testimonios y no a la avaricia. Inclina tu corazón a los testimonios del Señor. Versículo 69 del Salmo 119. No se los he puesto, ¿verdad? 11, 36. Y 69, 80. Aunque todo el Salmo 119 es acerca de la palabra del Señor. Pero miren otro ejemplo. Versículo 80. Sea mi corazón íntegro ¿en qué? Tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Salmo 119, 112. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Salmo 119, versículo 161. Miren lo que dice. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Qué debía de haber hecho David? Inclinar su corazón a la palabra de Dios. No importa lo que diga medio mundo, lo más importante es lo que dice la perfecta revelación de Dios. Y nosotros oramos para que Dios nos ilumine y poder entenderla. Es lo que debía de haber hecho David. David tenía que haber mantenido las doctrinas bíblicas en primer lugar y no hacer este cambio. Dice Salmo 119, 105, algo que ustedes me escuchan frecuentemente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que recordarnos eso, la palabra del Señor, las doctrinas bíblicas, lo que sabemos de Dios, sus atributos. David tenía que recordar esos atributos, esas perfecciones de Dios. No importa lo que digan estos filisteos, Dios es omnipotente, es más poderoso que ellos. Dios es omnisciente, Él sabe por lo que estoy pasando. Dios es sabio, con una razón Él me ha puesto a través de esta dificultad ante Saúl. Dios es soberano, Él va a actuar como Él crea que es mejor. Dios es justo, no hay ninguna injusticia en esto y seguir pensando en los atributos de Dios. Pero a David se le olvidó. David debía recordar las promesas que Dios le dio y aferrarse a ellas, no aferrarse a las palabras de estas personas. Él sabía que Dios ya lo había ungido como el próximo rey de Israel. Era solo cuestión de tiempo, nadie lo iba a impedir. Samuel, Jonatán, ya se lo habían dicho varias veces, pero esas promesas de Dios pasaron a segundo término. Todo fue quedando abajo de su corazón. En pocas palabras, David cree
amenaza de estos hombres y no crea las promesas de Dios. Eso fue lo que lo hizo tambalear de esta manera. Y a lo mejor tú estás pensando, David, ¿en dónde tienes la cabeza? Y si David pudiera contestarnos, ¿qué creen que nos diría? Juan, la tengo en el mismo lugar donde tú la tenías cuando a ti te dicen algo incorrecto, algo malo, algo hiriente, y tú lo atesoras en el corazón y no puedes dejar de pensar en eso y te olvidas quién es Dios. En el mismo lugar. David era un hombre como usted o como yo. Y no podemos juzgar a David de esa manera porque creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado eso. Nos dicen algo y no lo podemos quitar de nuestra mente, siendo que tenemos todo lo necesario para removerlo de ahí. A tal grado que no dejamos de pensar en eso y lo traemos todo el día con nosotros, todo el día. Y a veces nos distraemos y lo vamos y lo traemos nuevamente a la mente, como si lo disfrutáramos, como si fuera lo más valioso. Tú como yo mueves lo que es la doctrina bíblica, la palabra de Dios a segundo término para poner esas palabras en primer lugar. Y como David, atesoramos esas palabras dañinas en el corazón y nos van a hacer daño. Debemos de cuidar la información que ponemos en nuestro corazón. Preguntas para reflexionar. ¿Están listos? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que unas palabras alteraron la parte cognitiva de tu corazón, la parte de los pensamientos? ¿Cuándo fue la última vez que alguien dijo algo y ¡pum! Lo pusiste en la mañana? ¡Wow! Eso fue rápido. Bueno. Si fue algo bueno, que es la predicación, está bien. Pero si fue algo dañino, no. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué deberías de haber hecho para que la información de tu corazón no hubiera sido alterada? ¿Qué deberías de haber hecho? Piensa, medita, reflexiona. ¿Qué debes de hacer para que esto no te suceda la próxima vez? Porque va a suceder con intención o sin intención. Cosas van a suceder. ¿En qué textos bíblicos deberías de meditar desde hoy para fortalecerte? Desde ahorita. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Piensa, Salmo 1, Josué 1, 8, 9. Hay tantos, Salmo 119, medita en ellos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra desde ahorita. Entonces la parte cognitiva fue alterada. Desafortunadamente David atesora la información incorrecta en su corazón y esto lo desestabilizó. Vamos de regreso a 1 Samuel 21, 12 y miren lo que sucede. Se desestabiliza la parte cognitiva y obviamente como efecto dominó se va a empezar a alterar el corazón. Mire lo que dice el resto del versículo. David puso en su corazón estas palabras y tuvo ¿qué? Temor de Aquis. ¿Dice temor? Gran temor. ¿Qué parte del corazón fue alterada a causa de estas palabras? Los sentimientos, la parte afectiva, las emociones. Ahora tiene no solo temor, tiene gran temor, lo que nos da una idea de su desestabilidad emocional. El superlativo nos indica que básicamente está teniendo pavor. ¿Qué efectos fueron reemplazados con el temor? ¿Se acuerdan de el David de antes? El David de antes tenía valor. Era un hombre valeroso. Vamos a 1 Samuel 18, 27. Primera de Samuel 18, 27. Era un hombre valeroso y se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres. ¿De dónde?
filisteos, de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Estaba enamorado este hombre, pues cómo no. ¿Qué más tenía David? David tenía paz en su corazón. Miren lo que dice Primera de Samuel 16:23. Dice así Primera de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, ¿qué hacía David? Tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Este hombre tenía paz, tranquilidad, pero sobre todo, miren la fe que él tenía. Primera de Samuel 17:4. Y luego 24 y luego 46. Primera de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un campeón, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo, es decir, era un gigante. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían, ahí están nuevamente esas palabras, gran temor. Versículo 46, ¿cómo enfrenta David a este chaparrito? Miren, versículo 46, le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que toda la gente se dé cuenta que hay Dios en Israel. Este hombre tenía una fe increíble y podemos seguir. Pero ahora, ¿qué es lo que está en primer lugar? Temor. Ahora en primer lugar en su corazón lo está controlando el temor. ¿Te das cuenta cómo suceden las cosas? ¿Qué debería de hacer David cuando sus sentimientos están queriendo dudar a causa de ese miedo? Mira lo que dice Salmo 34:4. Él debería de haber buscado fortalecerse en el Señor por medio de una oración profunda. Buscar el rostro del Señor como lo hacía Asa al principio que estudiamos esta mañana. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis. Solo el Señor tiene la capacidad de derribar esos temores. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de, no uno, no dos, no tres, todos mis temores. Salmo 34:9. ¿Qué debería de hacer David? Debería de buscar temer a Dios y no al hombre. Dice Salmo 39:4 y ustedes tuvieron una muy buena predicación esta mañana acerca de eso. Temer a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta. ¿A quiénes? No sé a quién le tengas miedo tú, pero el temor debe de ser a Dios, un temor reverente. Salmos 56:3 y 4, miren. Salmos 56, versículo 3 y 4. ¿Qué más debería de haber hecho David? Intercambiar conscientemente ese sentimiento de temor. No voy a temer, me rehúso a vivir con temor. Miren lo que dice Salmos 56, versículos 3 y 4.
En el día que temo, ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el mismo David, obviamente después. David, ese guerrero, ese valiente, llegó a sentir temor e iba a seguir sintiendo temor. Pero ¿qué hace David? Conscientemente dice, en el día que temo, yo tomo control de mi corazón y en ti confío. Versículo 4, en Dios alabaré su palabra. Ahí está la parte cognitiva. En Dios he confiado. Ahí está la parte volitiva. No temeré. Ahí está la parte afectiva. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Qué me puede hacer el hombre? Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de conscientemente hacer ese intercambio y yo soy igual que ustedes. No es fácil. No es fácil dejar de pensar en ciertas palabras, situaciones. No es fácil hacer este cambio en las emociones. Quizá tú estás pensando, David, ¿cómo es posible que olvides de lo que Dios ha hecho por ti? De cómo te ha cuidado, David. ¿Cómo es posible? ¿Y qué crees que nos contestaría David? Ay, Juan, es lo mismo que te sucede a ti. ¿Para qué te haces? Cuando te olvidas del poder de Dios y te ahogas en tus problemas, que déjame decirte, no pueden ser más grandes que el Todopoderoso. Tú eres igual que yo. Se te olvida que Dios en su soberanía está en control de todo y te está ayudando a crecer en santidad, a que reflejes a Cristo Jesús. Se te olvida a causa de los sentimientos. Y como David, algún sentimiento como el miedo, el enojo, la tristeza, etcétera, toma control de tu vida. Debemos de cuidar los sentimientos porque nos pueden controlar ellos a nosotros. Somos igual que David, nos asemejamos mucho en esta etapa de su vida. Palabras para reflexionar, ¿están listos? Preguntas para reflexionar. También son palabras, exactamente. Gracias, hermano, por defenderme. Fue el único, nadie me defendió. ¿Cuándo fue la última vez que unas palabras alteraron la parte afectiva de tu corazón? ¿Cuándo fue cuando alguien dijo algo y ¡fum! Como que te prendiste, te encendiste o te apagaste o qué sé yo? Siguiente pregunta. ¿Qué deberías de haber hecho para que los sentimientos de tu corazón no hubieran sido alterados? ¿Qué deberías de hacer? Me hizo enojar. Ah, entonces esa persona te controla. No es así, ya lo hemos estudiado. Siguiente pregunta, ¿qué debes de hacer para que esto no te suceda la próxima vez? Desde ahorita prepárate. Ya sé que si me tocan ese botón, sale el Hulk que todos llevamos dentro. Prepárate desde ahorita, no te confíes. ¿En qué textos bíblicos deberías de meditar desde hoy para estar fortalecido? La palabra áspera hace subir el furor. Cuidado, hay muchos textos que podemos usar. Obviamente esto es una reacción en cadena. ¿Y cuál es la siguiente parte que va a ser afectada? La voluntad. La voluntad. Él va a querer hacer cosas diferentes. David, al atesorar información incorrecta en el corazón y permitir que los sentimientos tomen control, su corazón se desestabiliza y miren lo que sucede. Primera de Samuel capítulo 21, versículos 13 y 14. ¿Qué sucede en la vida de David? Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Este hombre es un artista. Pues toca el arpa, compone y es actor. Miren. Y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas, también pinta. Y dejaba correr la saliva por su barba. Versículo 14. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? Y si siguen leyendo va a decir, ya tengo suficientes con todos los que están aquí dementes. ¿Qué parte del corazón fue alterada?
por poner información incorrecta, no tomar control de sus sentimientos, su voluntad fue alterada y ahora ya no busca hacer la voluntad de Dios. Se puso en modo de sobrevivencia y hermanos, no se puede vivir así. No se puede vivir así. La locura más grande que está haciendo David no es su actuación, que es para un Oscar. Es magistral esa actuación, se la creyeron. La locura más grande que está haciendo David es olvidarse de quién es Dios y del plan que Dios ya le había revelado para su vida. Esa es la locura más grande. Dios sigue siendo soberano, Dios sigue estando en control de todas las cosas, incluyendo su propia vida. Y Dios lo está capacitando para ser el próximo rey de Israel. Por eso tiene que pasar por tanto, para ser pulido como el oro. ¿Qué debería de haber hecho David cuando su voluntad está tendiendo a alejarse de Dios? Miren lo que dice Salmo 143, versículo 1 y 10. Salmo 143, versículo 1 y 10. Necesito irme más rápido. Buscar a Dios en oración para que le ayude con esa voluntad. Señor, ayúdeme. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y Dios diría, ¿qué es lo que necesitas, David? Mira el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No mi voluntad, sino la suya, Señor. Él debería de alinear su corazón al Señor. Salmo 48. Miren lo que dice Salmo 48. Salmo 48. Miren lo que dice, hay que alinear ese corazón, hay que trabajar con ese corazón. Pacientemente esperé a Jehová. Hay que esperar el tiempo de Dios y no el de nosotros. Él sabe cuánto tiempo debemos de estar en esa prueba para salir como el oro. Nadie, es un gran error sacar un pan del horno antes de tiempo. Yo lo he hecho y sabe horrible. Y te enfermas. No, no es cierto, que voy a andar cocinando. Es un error sacar algo que no está listo antes de tiempo. Lo mismo sucede cuando nosotros queremos salir de lo que Dios ha dictado y no estamos listos. Cuando oramos con otras personas, cierto que queremos que el dolor desaparezca, pero ¿cómo sabes tú que necesita estar un poquito más de tiempo ahí para que sea refinado? Y en el caso de David, para que esté listo para ser el próximo rey de Israel y para que de esa línea venga el Mesías, el Señor Jesucristo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor siempre le responde a los suyos, no los abandona, pero a su tiempo, a su debido tiempo. Versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, parece la vida de David, del lodo cenagoso. A su tiempo perfecto el Señor culmina la prueba y dice, suficiente, mi hijo, es hora de salir. El Señor siempre promete que estará con nosotros. ¿Y cuál es el resultado de esto? Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿El qué? Hacer tu voluntad. Y tu ley está, ¿dónde? Reinando en mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. David salió fortalecido, y aquí nos da testimonio en aquella etapa de su vida. ¿Cuál fue la clave? Sometió su voluntad a Dios. Sometió su voluntad. No se dejó controlar.
Quien sigue el consejo divino será una persona sumamente gozosa, dice el versículo 4, Salmo 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y quizás estés pensando, me voy a brincar esta parte. David, ¿dónde tenías la cabeza en hacer esas cosas, en querer hacer eso después de todo lo que has vivido con Dios? Y David contestaría lo mismo. En el mismo lugar, Juan, donde tú la tienes y haces locuras. Y a veces son peores que las mías, porque déjame decirte, Juan, que tú tienes toda la revelación perfecta de Dios. Ora para que el Señor te ilumine y la entiendas. Tú cometiste una locura más grande, Juan, que yo, porque yo no tenía toda la revelación. En esta sección vemos un claro reflejo de nosotros en la vida de David. David no se quedó en esa posición, él llegó a aprender su lección, aunque después de mucho dolor. Si tú estás en esta posición que está David, busca alinear cada parte de tu corazón conscientemente al Señor. Y los resultados los acabamos de leer en el versículo 40. Así se ve una radiografía de corazón de alguien que está enfermo. Dios permita que tú analices tu propio corazón para que el día de mañana que estés aconsejando a alguien, puedas ayudarle también a analizar su corazón de esta manera. Pero ¿cómo se ve un corazón saludable? ¿Cómo se ve un corazón saludable? Vamos a 1 de Samuel, capítulo 24. ¿Ya están ahí? Ay, qué rápido. ¿Cómo supieron? Ahí están las hojitas, ¿verdad? Saúl sigue intentando matar a David sin ninguna razón. Dios en su providencia permite que David tenga a Saúl de frente con todas las ventajas, en una posición muy vulnerable. Dice 1 de Samuel 24:3 lo siguiente. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, Saúl dijo, ¿saben qué? Tengo una urgencia, ahorita nos vemos. Entró Saúl en la cueva, ¿para qué? Cubrir sus pies. En aquella época se usaban túnicas y básicamente lo que nos está diciendo la Biblia es que Saúl entró a hacer sus necesidades y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva y lo vieron ahí. Entonces los siervos de David le aconsejan a David hacer algo. Miren estas palabras, 1 de Samuel 24:4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Tenemos el mismo caso. Ahí está Saúl. Y los siervos de David le dicen unas palabras, pero esas palabras son muy peligrosas. David tiene que discernir muy bien qué va a hacer con esas palabras. Pónganse a pensar en esto. Esas palabras, a diferencia de las otras, vienen de personas que aman a David, que se preocupan por él. David debe de tener cuidado. Es verdad que Dios es soberano y que Saúl está ahí en esa posición vulnerable por designio divino. No es coincidencia, pero David no consideraba a Saúl como un enemigo. Saúl consideraba a David como enemigo, pero David no veía a Saúl como enemigo. Y sus amigos le dijeron, ahí está tu enemigo. Saúl está ahí vulnerable, le ha querido hacer mucho daño. Dios ha abierto esa puerta grande. Entonces, debemos de analizar esto. Sí es verdad que Dios dijo que entregaría a los enemigos de David en sus manos, pero eso incluye a Saúl. Depende de cómo piense David va a actuar. Es verdad que David pudiera tomar la justicia en su propia mano. Dios abrió esa puerta
y él pudiera hacer como le parezca. ¿Qué hace David? Versículo número 5. David escuchó atentamente las palabras de sus siervos, pero no las atesoró en su corazón. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Solo cortó la orilla del manto y se turbó. Este es otro David con un corazón sensible, un corazón muy diferente al que estudiamos anteriormente. Versículo 6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mí, Señor. Su voluntad ahora está sometida a la de Dios, no a lo que él quiere hacer. Le llama a Saúl Señor, ¿te fijaste? Le dice mi Señor, lo considera como una persona de autoridad, aunque Saúl no lo merecía. No lo merecía. Y miren lo que le dice: el ungido de Jehová. Wow, reconoce que Saúl está ahí por voluntad de Dios, no porque se lo merezca. Miren lo que dice: el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. En otras palabras, Dios se va a encargar de él. Yo no. Versículo 7. Interesante lo que dice aquí. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Este es otro Saúl. Esas palabras que le dijeron ya no están en su corazón en primer lugar. ¿Qué fue lo que hizo? Las filtró a través de doctrinas bíblicas, a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios le había enseñado. Vamos a brincarnos. ¿Cómo está el corazón de David? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ahora yo lo veo con un corazón fortalecido, noble. Ahora lo veo con mucha fe, confiando en el Señor. ¿Y qué tal la paz? Él tiene tranquilidad ahora. No hizo nada en contra del ungido del Señor. Hay una gran cantidad, y más adelante tú vas a leer que incluso hasta habla con Saúl. Antes le tenía miedo y ahora habla con él. ¿Cómo está la voluntad de David en su corazón? ¿Qué vemos ahí? Miren lo que dice el versículo 11. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Es un corazón muy diferente. Saúl se la cree toda, pero David le anima a que reflexione en esas palabras que recibe, porque son mentiras. Versículo 10. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Sí, Dios lo puso en sus manos y le da testimonio. Y me dijeron mis compañeros que te matase, pero te perdoné. Su voluntad es muy diferente. Saúl sí escucha las voces malas, pero David ya no. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de... Su voluntad está diferente. Lo que él quiere hacer es muy diferente. No lo hizo porque era lo correcto, porque vio claramente que Dios lo puso ahí, no para vengarse o para hacerle daño, sino para que David probara su corazón. No porque a veces Dios abre una puerta es para que tú la tomes, es para que veas lo que hay en tu corazón. Y este David es diferente. En esta sección vemos un claro reflejo imperfecto de nuestro Señor Jesucristo en David. El Señor Jesucristo siempre buscó hacer la voluntad de su Padre, como David está buscando aquí. El Señor Jesucristo nunca vio por su bien, sino por el bien de los demás. Aún en la cruz, estando muriendo, pensó en los demás. El Señor Jesucristo no se dejó contaminar por palabras antibíblicas como las de Satanás. El Señor Jesucristo no se vengó de aquellos que le hicieron mal. Por esa razón el Padre dijo
que ese era su Hijo amado en quien tenía complacencia. Este es un reflejo imperfecto de nuestro Señor Jesucristo que nosotros deberíamos de reflejar de la misma manera. Pregunta para ustedes. Tengo 3 minutos, mejor preguntas no. Vayan conmigo por favor al Salmo 53. Y vamos a ver rápidamente, ya vimos un corazón enfermo, un corazón sano. Ahora vamos a ver rápidamente un corazón sin vida en la próxima hora que tenemos. No se asusten, hombre, 3 minutos, ya vi el reloj. ¿Cómo se ve un corazón sin vida? Salmo 53, 1. De hecho, nada más vamos a ver ese versículo para que ustedes vayan identificando las partes del corazón. Aquí vemos una vida atraída por la vanidad del pecado, buscando remover a Dios para hacer lo que se le plazca. Salmo 53, 1. Dice el necio, ¿en dónde? Su corazón. No hay Dios, se han corrompido, hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Ustedes van a encontrar esto después en Romanos. Parte cognitiva del corazón, su pensamiento. Miren la información que este hombre le está metiendo a su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios, no hay Dios, y eso es lo que va a gobernar su corazón. Esa es la doctrina que él va a abrazar, esa es la información. ¿Cuál es el resultado de esto? Se han corrompido. Corrompido es lo mismo que acabamos de estudiar. ¿Cómo estará la parte afectiva de ese corazón? Bueno, no hay responsabilidad ante un Dios 3 veces santo, no hay carga, no hay dolor, no hay angustia por el pecado contra Dios. Como este corazón no tiene vida, no siente. Por eso hace lo que hace sin remordimiento, sin dolor, sin carga de pecado. No hay vida. ¿Cómo está la voluntad de ese corazón? Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Hacen solo obras muertas porque no tiene vida. No hay un propósito para la gloria de Dios. Ese es el corazón sin vida. Así se ve. La única esperanza para este tipo de corazones, si te llegas a enfrentar a uno de ellos y piden un consejo, es presentarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Es hacer lo que al inicio de nuestro curso llamábamos como preconsejería. Muchas veces tratamos de que un corazón muerto bombee sangre y pase los nutrientes al cuerpo. No hay vida, no hay vida. Y si hay un cambio en esa persona va a ser muy superficial. Debemos de orar que Dios dé vida a ese corazón para que vaya en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús como su Salvador. Solo el Señor tiene el poder de hacer un trasplante de corazón. Solo Él, nosotros no. Todo lo que hacemos nosotros es presentar el Evangelio. Miren lo que dice Ezequiel 36, 26. Solo Dios, solo el Señor puede hacer esta obra. No te desesperes, no quieras hacer la obra del Señor. Esa es obra del Espíritu Santo, es una obra divina. Dice el Señor, os daré ¿qué? Corazón nuevo. Ese corazón no sirve. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne ¿qué? El corazón de piedra. Y os daré corazón de carne, que sienta, que bombee, que haga su función. Que el Señor nos ayude la próxima vez que tengamos a alguien enfrente para poderlo guiar. Pero el primero que tenemos que ayudar y aconsejar, ¿a quién es? A nosotros mismos, a nosotros mismos.
Bueno, con esto concluimos el tema del corazón para estudiar más adelante cómo nos vamos a relacionar con las personas. Nos estamos acercando al final de nuestro curso de consejería bíblica. Yo sé, no.